Hoy vamos a ver el tercer tema, que es la Eucaristía, misterio de luz. En esta tercera sesión consideramos la Eucaristía como misterio de luz. Es una reflexión original de San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine del año 2004, año de la Eucaristía. El año de la Eucaristía es de 2003 al 2004, que es cuando muere precisamente Juan Pablo II, y por eso el sínodo de la Eucaristía lo presidió Benedicto XVI, con la Sacramentum Caritatis, exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que también lo hemos utilizado mucho en la preparación de estos temas. Destacamos dos textos del Nuevo Testamento donde se expresan que Cristo es luz. Uno de San Juan, que dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el otro, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios: porque el mismo Dios que dijo en la creación, brille la luz en medio de las tinieblas, Génesis, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. No en vano, San Juan Pablo II propone como modelo, o primero como programa para el tercer milenio, contemplar el rostro de Cristo, porque aparece muchísimas veces el rostro de Dios, el rostro de Cristo, en las Sagradas Escrituras. Y aquí vamos a ver cuatro temas fundamentales. Primero, el rostro brillante de Cristo, un rostro brillante como el sol. Segundo, los misterios de luz, que fueron incorporados al rosario por San Juan Pablo II. Y tercero, los discípulos de Emaús, que veremos como dos apartados. Por una parte, les explicó a los discípulos de Emaús lo que se refería a él en toda la Escritura cuando iban caminando, y la segunda parte sobre los discípulos de Emaús será: le reconocieron al partir el pan. Y luego un cuarto tema, que es el misterio de la presencia real. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. El rostro brillante de Cristo. Cristo brilló en dos episodios del Nuevo Testamento. Uno en la transfiguración en el Monte Tabor y otro en la resurrección. En el Monte Tabor dice el texto evangélico: y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Yo recuerdo que un jesuita de Bilbao, santo y sabio, padre Juan Manuel Igartua, decía que estos dos acontecimientos él los veía relacionados con una cuestión concreta, que era la sábana santa. Dice, aquí cuando Jesucristo se transfigura, ¿verdad? Dice, el rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Entonces el padre Garto decía, en la resurrección, ¿verdad?, se produjo también esa manifestación de la divinidad y se produjo esa energía que hizo que quedara grabado de esa manera tan misteriosa todos los rasgos suyos en la sábana santa, ¿no? Lo ponía como utilizaba esta referencia del pasaje de la transfiguración para encontrar una cierta explicación, no que fuera una demostración, pero una cierta explicación de lo que pudo pasar en la resurrección en relación con la sábana santa, que es como un icono de la resurrección de Cristo. El evangelista nos dice que los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se quedaron extasiados ante la visión. Incluso Pedro dice, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? Es decir, es un éxtasis el que experimentaron al ver, ¿verdad?, la belleza, ¿no?, y la luz, ¿no?, el brillo que despedía Jesucristo transfigurado, ¿no? La manifestación del Monte Tabor es el icono de la contemplación cristiana.
La tarea de todos los cristianos es fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio hasta percibir su fulgor divino en la resurrección, y estando a la derecha de Dios Padre, que es precisamente lo que hemos dicho, el programa del tercer milenio, que es herencia del año santo del año 2000. De manera que contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar la presencia de Dios. Ahora seguimos con los misterios de la luz del Rosario. San Juan Pablo II propuso contemplar los misterios de la vida pública de Cristo en el rezo del Santo Rosario, que denomina oraciones cristológica por excelencia. Los denominó misterios de luz porque en su vida pública, dice el Papa, Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Todo el misterio de Cristo es luz, porque es la luz del mundo, como hemos visto en el primer texto, ¿no? En efecto, en el bautismo en el Jordán, que es el primer misterio, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre él para investirlo de su misión, desciende en forma de paloma. En las bodas de Caná, Cristo transformó el agua en vino, y de esta forma, con este primer milagro, abre el corazón de los discípulos a la fe. Y si convierte el agua en vino, aquí hay también una cierta relación con ese poder omnipotente que tiene Dios, y por lo que también se puede aceptar, puede ser aceptable, ¿no? Razonable, aceptar que por su poder infinito convirtiera la sustancia del pan y la sustancia del vino en su cuerpo y en su sangre en la última cena, cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía. El tercer misterio predica el reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados. El reino de Dios que ya está presente en nosotros y que es la culminación de la vida, precisamente, ¿no? El reino de Dios que está en nosotros es la escatología intraterrenal, que ya se produce por acción de la gracia y la participación en la vida divina que tienen los cristianos por el bautismo, ¿no? El cuarto misterio es la transfiguración, precisamente, ¿no? La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, que hemos visto. El Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir la pasión. Es decir, es una especie de preparación, es decir, bueno, esta es una manifestación de la divinidad de Jesucristo, y luego no os escandalicéis cuando veáis el tema de la pasión, la muerte que va a padecer, ¿no? Y finalmente, el último misterio, el quinto misterio de luz, es la institución de la Eucaristía. Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrece en sacrificio. Ahora vamos a ver los discípulos de Emaús en lo que se refiere o lo que él contaba de él en toda la Escritura, ¿no? La aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Emaús muestra que la Eucaristía es misterio de luz. O sea, el Papa San Juan Pablo II hace esta reflexión sobre la Eucaristía como misterio de luz, basándose, digamos, en este acontecimiento narrado por San Lucas, que es la de los discípulos de Emaús. En la Eucaristía, la gloria de Cristo está velada, como hemos visto en el himno de Santo Tomás. El sacramento eucarístico es un misterio de fidei, un misterio de fe por excelencia, ¿no? El Adoro te devote, el himno que compuso Santo Tomás de Aquino a la Eucaristía, uno de los himnos que escribió Santo Tomás por la Eucaristía, pues aparece de alguna manera este aspecto de que la gloria de Cristo está velada bajo las especies del pan y del vino. Sin embargo, a través del misterio de su ocultación total, Cristo se convierte en misterio de luz. ¿Cómo resulta
que la Eucaristía es luz? En cada misa, la liturgia de la palabra de Dios precede a la liturgia eucarística. La unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan, constituyen la liturgia de la Eucaristía. A los discípulos de Emaús les enseña cómo toda la Escritura lleva al misterio de Cristo. Sus palabras lo sacan de la oscuridad de la tristeza y desesperación. Cuando le reconocen, dicen que sus corazones ardían al oírle, y después de reconocerle, al partir el pan, desean permanecer con él, y le dicen: quédate con nosotros, Señor. El Concilio Vaticano II renovó la liturgia para acercar la Escritura a todos, de ahí que se utilizaran las lenguas vernáculas, ¿no? Precisamente en los ciclos de la liturgia de la misa, pues se acaba, que es una cosa que antes no pasaba, en la liturgia anterior al concilio, pues se lee prácticamente los pasajes más importantes de la Escritura, de manera que aquel que diariamente va a la misa y escucha atentamente las lecturas, pues tiene una visión bastante completa, por lo menos de los pasajes fundamentales de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en la primera y la segunda lectura, o en el caso, y también el Salmo responsorial, ¿no? En el caso de los domingos, pues con dos lecturas, una del Antiguo, tres lecturas, una del Antiguo, otra del Nuevo Testamento, y luego finalmente el Evangelio, ¿no? Pues también en el Concilio Vaticano II se propuso que la homilía se destinara a ilustrar la palabra de Dios y actualizarla para la vida cristiana. Es decir, el Papa, en este icono o en este pasaje de los discípulos de Emaús, pone de manifiesto que la Eucaristía se transforma en misterio de luz precisamente a través de la revelación divina en la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y luego el segundo aspecto que aparece es el de que le reconocieron al partir el pan. Los discípulos de Emaús reconocieron por la fracción del pan, ya que ellos ya sabían que en la última cena Jesús había instituido la Eucaristía y lo había hecho partiendo el pan. Y ellos precisamente al partir el pan, cuando entraron en la casa que les acogió, pues es cuando le reconocieron, ¿no? Dice, entonces es cuando se acuerdan de que su corazón ardía al oírle explicar la Escritura. Estas dos relaciones, reconocer la preparación del pan, que es la Eucaristía, y que su corazón ardía, el corazón de los discípulos ardía al oírle explicar la Escritura, es lo que al Papa San Juan Pablo II le hace utilizar esta reflexión de los discípulos de Emaús para encontrar o manifestar en la Eucaristía, que es misterio de fe y por consiguiente en sí mismo oscuro, como hemos visto en el pasaje, en el himno de Adórote Devoto de Santo Tomás, para poner de manifiesto que es misterio de luz también. De forma semejante a lo que les pasó a los discípulos de Emaús, en la Eucaristía, por medio de los signos, el misterio se abre a los ojos del creyente. El aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete, porque en la institución de la Eucaristía Jesucristo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Y también dice: tomad, bebed, esta es mi sangre, la sangre de la alianza. Entonces, expresa muy bien este signo, expresa muy bien la relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar recíprocamente, pero no expresa la naturaleza del sacramento, ¿eh? Es decir, en el banquete, en la comunión, es un aspecto de la Eucaristía, pero no expresa la naturaleza del sacramento. En efecto, el banquete eucarístico tiene también un sentido profundo y primordialmente sacrificial. En él, Cristo nos presenta el sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota. Estando en condición de resucitado, muestra las señales de su pasión, memorial de su pasión, que se actualiza. No es simplemente un recuerdo del pasado, sino que además se actualiza en aquel momento en la misa, se actualiza en el momento de la consagración el sacrificio del Calvario de forma incruenta.
La liturgia lo recuerda. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que se dice después de la consagración. La Eucaristía, mientras actualiza el pasado, nos proyecta hacia el futuro de la última venida de Cristo, al final de la historia. Ese aspecto escatológico del sacramento eucarístico que veremos en otra sesión nos abre a la esperanza de la vida eterna. Y finalmente vamos a ver la Eucaristía como misterio de presencia, ¿no? Todos los aspectos de la Eucaristía, tanto banquete como memorial de la Pascua, anticipación escatológica, confluyen en el misterio de la presencia real. Creemos que bajo las especies eucarísticas de pan y de vino, accidentes, como se dice filosóficamente, en la filosofía de Aristóteles, está realmente presente Jesús. Es una presencia real por antonomasia. Cuando estudiemos la presencia de Cristo en la Eucaristía, veremos que la Iglesia habla de muchas presencias, ¿no? La que aparece en el relato de San Mateo del juicio final, que está presente precisamente en los pequeños, ¿no? En los necesitados, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que, etcétera, ¿no? Hay una presencia de Cristo. Es real, pero la presencia real por antonomasia es la que se da en la Eucaristía. Porque Cristo en la Eucaristía se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por esto, la fe nos pide que ante la Eucaristía seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. Su presencia da a los diversos aspectos un alcance que va mucho más allá del puro simbolismo. Hemos dicho los aspectos, diríamos, de banquete, memorial de la Pascua y anticipación escatológica, ¿no? Pues esa presencia da a esos diversos aspectos un alcance que va mucho más allá del puro simbolismo. Hay una realidad que se produce en el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es misterio de presencia, a través del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Con esta reflexión sobre la Eucaristía, misterio de presencia, finalizamos este tema sobre la Eucaristía, misterio de luz, en el que hemos abordado las siguientes cuestiones: el rostro brillante de Cristo, los misterios de luz del Rosario, los discípulos de Emaús y el misterio de la presencia real. El próximo día trataremos sobre el tema la Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo en la cruz.